El ocio. ¿Qué nos evoca esa palabra? Seguramente una promesa muy seductora, la de detenerse, descansar, encontrar por fin un espacio sin exigencias. Pero, ¿qué ocurre cuando ese tiempo libre, en lugar de repararnos, se convierte en una fuente de malestar silencioso? Bueno, pues para analizar esta cuestión nos vamos a basar en la mirada clínica y humanista del doctor Daniel Rojas, un médico de familia que desde su consulta observa día a día las consecuencias de un ocio que no siempre cumple su promesa. Y aquí tenemos la frase del doctor Rojas, que es la paradoja central de todo esto. No todo descanso repara. Es una idea que desafía nuestra cultura del descanso y que nos abre a una realidad mucho más compleja, que hay formas de parar que, lejos de sanar, nos desgastan. Todos, en el fondo, anhelamos esa fantasía, ¿verdad? Un momento en el que la mente simplemente se apague. La cultura nos vende el ocio como si fuera ese interruptor, como la gran cura para el agotamiento de la vida moderna. El tema es que la realidad, la neurobiología, nos cuenta una historia muy diferente. El cerebro no es un músculo que descansa al dejar de usarlo. No funciona así. Cuando quitamos las demandas de fuera, su actividad interna no se para. De hecho, muchas veces se intensifica y nos deja a solas con nuestros propios pensamientos, sin ningún filtro. Para entender esto, es clave lo que nos dice el neurocientífico Antonio Damasio. Él sostiene que pensar es una función biológica constante, una herramienta de supervivencia, o sea, no podemos simplemente apagarla. Por eso, el ocio no suspende el pensamiento, sino que le cambia el escenario, y a menudo lo deja sin un guión que lo dirija. Y claro, esta tensión entre la promesa del descanso y la realidad no es algo abstracto, no es una idea teórica. En la consulta médica se manifiestan historias muy concretas, en síntomas, en un malestar que muchas veces ni siquiera sabe cómo nombrarse. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un joven que acaba los estudios y se queda en casa, sin un plan claro. De repente, el tiempo libre deja de ser un respiro para convertirse en su estado permanente. Su día a día se empieza a estructurar en torno a una estimulación pasiva, de baja exigencia. Y a nivel neurológico, ojo, esto tiene un coste. Un cerebro en desarrollo necesita retos, necesita esfuerzo y recompensa para madurar. Este ocio total, sin estructura, no libera su potencial, sino que puede estancarlo en una especie de adolescencia prolongada. Otro escenario clínico muy común es el del adulto que pierde su trabajo. Al principio, claro, ese tiempo libre puede parecer un alivio, pero esa sensación no suele durar mucho. Como explica el biólogo Robert Sapolsky, el estrés más potente no viene solo de la falta de ingresos, sino de perder el control y la predictibilidad, de perder un rol. Cada hora vacía se convierte en un recordatorio de lo que ya no se tiene, y el ocio se transforma en una especie de cámara de eco para la ansiedad. Y por último, fijémonos en un caso muy particular, el del hombre cuya identidad se ha construido casi por completo en torno a su vida laboral. Cuando ese trabajo desaparece, el vacío que queda no es solo de tareas, es un vacío de identidad. El tiempo libre, que se supone que es un premio, puede acabar amplificando sensaciones de irrelevancia o ansiedades corporales y convertir la jubilación en una auténtica crisis existencial. Pero cuidado, con todos estos ejemplos podríamos pensar que el ocio es el problema. Y no, es todo lo contrario. A pesar de sus riesgos, un ocio con sentido es una necesidad humana fundamental. De hecho, desde la neurobiología sabemos que el cerebro necesita descansar de la productividad constante. El trabajo de Marcus Raichy sobre la Default Mood Network, la red neuronal por defecto, nos muestra que durante el reposo el cerebro no se apaga, sino que entra en un modo de trabajo diferente, uno que es esencial para integrar experiencias, para la creatividad, para dar sentido a nuestra vida. Y a nivel psicológico, pues más de lo mismo. El ocio es vital. El psicoanalista D.W. Winnicott lo describió como un espacio transicional. Es decir, un lugar seguro donde podemos ser sin más, sin la presión de tener que rendir o producir. Es en el juego, en el ocio no utilitario, donde se construye y se fortalece nuestra identidad. Y luego está el plano social, que es crucial. Como analiza el filósofo Byung-Chul Han, vivimos en una cultura del rendimiento que nos hace sentir culpables por descansar. Esta presión nos empuja a una forma de autoexplotación que vacía al ocio de su capacidad para reparar y lo convierte en otro campo más para la optimización. Y todo esto nos lleva a la distinción clave del ensayo. Por un lado está el ocio que repara, el que tiene una estructura, el que nos permite integrar experiencias, el que deja huella. Y por otro está el ocio que desgasta, que funciona como una anestesia, es inercial, repetitivo y en el fondo es una forma de evitar el encuentro con uno mismo. El problema es que las consecuencias de este ocio fallido se van acumulando sin que nos demos cuenta. A nivel biológico, psicológico e identitario se va produciendo un deterioro. La capacidad de autorregularse se pierde
y la pregunta ¿quién soy? Deja de ser filosófica para convertirse en un problema clínico que a menudo se manifiesta a través de síntomas físicos. Así que vemos que el tiempo libre tiene dos caras, una dualidad. No es una fuerza inherentemente buena. Su valor depende de cómo lo habitamos. Puede ser nuestro mejor aliado para el bienestar o puede ser un amplificador silencioso del malestar más profundo. El reto, por lo tanto, no es tanto conseguir más tiempo libre, sino algo más hondo, aprender a estar en ese tiempo de una manera que nos nutra, en lugar de adormecernos. Y con esto llegamos a la conclusión central, que es muy clara. La cuestión no es de cantidad, sino de calidad. El foco debe moverse de la cantidad de tiempo que tenemos a la calidad de nuestra presencia en él. Aprender a habitarlo, sin culpa y sin la exigencia de rendimiento, es una forma profunda de cuidado. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire. No es una pregunta para juzgar, sino para comprender qué papel juega el ocio en la vida de cada quien. Es una invitación a reflexionar sobre esos momentos en los que, liberados de toda obligación, se produce el encuentro cara a cara con uno mismo.